la verdad, no voy a tener una intervención tan, diría yo, intensa y en este sentido atractiva como han tenido mis compañeras y mis compañeros, ni como la tendrá después Alberto. Va a ser más árida porque yo he estado pensando en el coche mucho que decir. Lo que tiene hacer muchos kilómetros es que te impide hacer muchas cosas, pero piensas mucho. Piensas mucho. Y yo he pensado cosas que quizás son tonterías, pero quiero que sepáis que lo que traigo aquí es fruto de una reflexión profunda, porque me parece que la coyuntura en la que estamos, en la que sobrevuela el término de Frente Amplio y se puede convertir en un fetiche que no deje de ser, pues bueno, una especie de justificación paralizante, pues yo creo que sobre eso tenemos que empezar a llenarlo de contenido, por supuesto desde la práctica, pero también desde el diálogo y el debate, para saber de qué estamos hablando. Si no, quizá el sentido de esta charla pues no alcanza la dimensión que debería alcanzar. Y yo me he hecho 5 preguntas, y son las 5 preguntas que os lanzo, que yo ya me he empezado a contestar, y desde ahí, pues evidentemente, después cuando salgamos, pues sí, efectivamente, pensaste unas cuantas tonterías. Estupendo, pero quiero que sepáis que detrás hay muchos kilómetros recorridos. La primera pregunta que yo me contesto cuando pienso en el Frente Amplio es, como todo hecho, acontecimiento, proceso histórico, ¿a qué contexto responde? Porque sin entender el contexto y los condicionantes del contexto es difícil que después podamos perfilar un Frente Amplio. Los Frentes Amplios no son cuestiones universales y atemporales desligadas del contexto en el cual se producen. Y el contexto que tenemos hoy en Andalucía y en el país, por cómo creo que hay que caracterizarlo, exige eso que vamos a ir definiendo que es el Frente Amplio. Lo primero que yo caracterizo del contexto en Andalucía es la grave resignación que se da en el electorado de izquierdas. Aparecen todas las encuestas. El Partido Popular aparece como la fuerza predominante y que van a gobernar, y uno mira las cifras y dice, realmente no están creciendo. Lo que está pasando es que la parte progresista no se está levantando y está diciendo que no va a ir a votar. Y lo estamos viendo también en determinados movimientos sociales, como la implicación ciudadana ha descendido. Por lo tanto, es fundamental atajar, porque el contexto nos lo demanda, la resignación ciudadana. Y a mi juicio, para sacar a alguien del sofá, le tienes que motivar con algo que lo ilusione. Y sinceramente, está bien nuestras proclamas, están bien nuestras luchas, todo nos justifica para sacar a alguien del sofá, pero a ojos vistas es insuficiente. Y me parece que es clave ilusionar con la unidad. La unidad es ilusionar al electorado progresista que hoy está en su casa y acabar con la resignación. En segundo lugar, otra cuestión que viene de antiguo, pero que ahora está quizá con el discurso de ultraderecha y antipolítico tan solidificado. La desafección política. La desafección política particularmente entre la gente de izquierda. ¿Cómo combatir esa desafección política? ¿Cómo romper esa división entre la política, la llamada clase política, y la gente? Pues bien, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque no hay que entrar en el relato que al final apuntala a la desafección cargando todas las culpas sobre las organizaciones políticas, cuando sabemos que no todas somos iguales. Esto es una organización política popular, la que representa a Pepe, la que representa a Martina, la que representa a Alberto, Manuela. Esto no son organizaciones políticas como las que sostienen este régimen explotador. Son organizaciones políticas de gente corriente de la calle. Por lo tanto, para romper la desafección, más que ponernos enfrente de esas organizaciones, lo que tenemos que poner es a las organizaciones al servicio de la participación popular. La gente rompe esa desafección cuando se siente parte de algo en lo cual participa. Si yo no participo, me puedo sentir representado, me puedo sentir referenciado, pero no me sentiré parte. Uno es parte cuando participa. Rompamos la desafección en este Frente Amplio, entendiendo la participación. Gracias, porque me estaba quedando seco. 2 cuestiones más del contexto que hay que mencionar. La siguiente es la excepcionalidad política. Nadie puede negar, hemos dicho, bueno, llevamos 10 años diciendo que estamos en un momento histórico, pero es verdad que este ya es un momento histórico de extraordinaria gravedad. Si no menos que los anteriores, sí más grave que los anteriores de los últimos 10 años. Marcado por el ascenso de la ultraderecha, evidentemente, y marcado también por lo que llamamos la política de bloques. Por lo tanto, si hay una amenaza real de involución antidemocrática y estamos en el marco de políticas de bloques, por lo tanto, de alianzas amplias en el campo progresista, es incuestionable que el Frente Amplio ha de ser una de las herramientas para intervenir en ese bloque amplio progresista. Y yendo más allá del Frente Amplio,
el Frente Amplio, como digo, no como fetiche, sino como condición inexcusable para avanzar en lo que nos tiene que conjurar a todas y todos, que es en ese bloque político y social. Hablar de bloque político y social es hablar de generar un nuevo sentido común, nuevos consensos y, por lo tanto, construir hegemonía. ¿El Frente Amplio es el bloque político y social? No. Pero no vamos a llegar a ese bloque político y social si no tenemos herramientas, instrumentos, espacios que configuran esa participación ciudadana y que constituyen un nuevo sentido común. Estamos hablando del corto, del medio y del largo plazo. Del corto, del medio y del largo plazo. Me remito a lo que decía Martina. No solo hablamos de estas elecciones, que por supuesto son inevitables afrontarlas con las mayores garantías. Y por último, y termino hablando del contexto, el ciclo político. Como no vayamos a insertarnos al nuevo ciclo político que empieza en Andalucía, con unos buenos cimientos, en donde hemos empezado a reconfigurar todo el espacio progresista, y después entraré en ello, para que sea también movimiento popular, o entramos cojos en un ciclo político. Y es clave en este ciclo político, acaba en las generales, que Andalucía juegue su papel histórico, ese papel de motor y de tracción del cambio social y progresista en el conjunto del país. Desde ese contexto, yo ahora me contesto qué es eso de Frente Amplio. El Frente Amplio, para mí, no es una candidatura, aunque la candidatura está ahí. El Frente Amplio es un proceso político. Es un proceso político. No es ni una etiqueta, ni una denominación, ni siquiera una lista de nombres que se presenta a las elecciones, aunque veremos qué papel puede jugar la candidatura. El Frente Político es un proceso que se caracteriza al menos por tres cuestiones. La primera, por la agregación de organizaciones políticas y organizaciones sociales, pero también la agregación de personas a título individual, sin carné. Por lo tanto, estamos hablando de la agregación de distintos proyectos políticos. El proyecto político del Partido Comunista lo conozco. Conozco el proyecto de Alianza Verde, de los compañeros y compañeras de Podemos. Conozco, evidentemente, el mío, por lo que parte que me toca. Y seguro que muchos se incorporan y tendrán su propio proyecto. La agregación significa una síntesis, no necesariamente, pero significa contemplar que hay muchos proyectos para este país y para esta Andalucía que entramos a conjurarnos en algo conjuntamente. Implica también, se caracteriza también el proceso por la participación. Por tanto, la participación es un elemento consustancial, sustantivo, que genera y constituye el Frente Amplio de algo diferente a lo que significaría una suma de siglas. Y, en tercer lugar, significa la movilización, tanto interna de cada organización como externa de todo su entorno. Es como si dijésemos meterle calor al proceso. El calor no deja de ser partículas en movimiento. Así me lo explicaron en el instituto y lo entendí a la primera. Si metemos calor al agua, las partículas se mueven, se separan y llegan a separarse tanto que se amplían en el vapor de agua. Y es cuando se enfrían, cuando se condensa. Y si le metemos más frío, se congela y se convierte en una piedra que no sirve para nada. Tenemos que meterle calor al proceso. Eso es movilización, eso es expansión, eso es, en este caso, que se amplíe el proceso. No hay, en esta respuesta de que es el Frente Amplio, un modelo. Olvidémonos de esa respuesta sencilla y fácil, que además nos permitiría empezar a cuestionar si lo que dice uno vale y lo que dice el otro y la otra no vale. Como si hubiese un modelo y un paradigma que seguir. No es así. No es así. Lo que quiera ser del Frente Amplio será fruto de la realidad concreta de Andalucía. Será fruto de los actores concretos que operan en Andalucía. Será fruto de la voluntad de esos actores hasta donde sean capaces de llegar. Pero no tenemos ni que compararnos ni que buscar referencias que nos alivien el problema. Eso es un placebo. Es un placebo, sinceramente. Podemos mirar lo que queramos en América Latina. Es absurdo. Porque, entre otras cosas, las experiencias de Frente Amplio que se han dado, que son evidentemente muy inspiradoras, están configuradas sobre leyes y sistemas políticos distintos al nuestro. Por lo tanto, ojo, cuidado con buscar fetiches. Por eso, desde este Frente Amplio contextualizado en Andalucía, a mi juicio, tampoco el Frente Amplio ha de ser un frente de izquierdas. Sí, yo soy el coordinador de Izquierda Unida, pero creo que, aunque la izquierda ha de ser el elemento vertebral y fundamental, no solo se ha de quedar ahí. Y después veré hasta dónde ampliar esa idea. No un frente de izquierda no significa que no esté la izquierda en absoluto. ¿Cómo voy a decir eso estando en la fiesta del Partido Comunista y lanzando las ideas que estamos lanzando? Tiene que ser un frente amplio porque va a ser capaz de ir más allá de ese perímetro. Y por último, ¿en qué es el Frente Amplio? Pues se va a medir por sus resultados. Al final, más allá de las soflamas y más allá de las pretensiones, son los hechos los que definen las cosas.
Y los hechos que han de definir este Frente Amplio han de ser, a mi juicio, al menos 5. Ese Frente Amplio como proceso. Primero, que sea capaz de erigirse como unidad. Y lo contrario de unidad no es diversidad. Lo contrario de unidad es desunión, es dispersión. Por lo tanto, unidad desde la diversidad. En segundo lugar, lo va a definir el programa electoral, la pretensión política. En tercer lugar, lo tiene que definir el protagonismo social y ciudadano, que no sea solo una conjura de partidos y organizaciones sociales. Y en quinto lugar, será definido también por la candidatura. Por eso decía, el Frente Amplio no es una candidatura, es un proceso, pero la candidatura forma parte de ese proceso y lo define en sus resultados. Me hacía 3 preguntas más, pero las voy a contestar con mayor brevedad, porque también está Alberto queda por intervenir. ¿Cuál es la relación entre las organizaciones sociales, las organizaciones políticas y la ciudadanía en este proceso? Esa pregunta es complicada de responder. Esa es la pregunta que la izquierda se lleva haciendo más de 30 años. Y evidentemente se la ha ido respondiendo en cada contexto histórico con los mimbres que tenía. Pues vamos a contestárnosla con los mimbres que tenemos hoy aquí. Cuestión previa. La importancia de las organizaciones políticas y la importancia de la ciudadanía, en este caso a título independiente, que participe. Las organizaciones políticas son fundamentales, en primer lugar, por el arraigo territorial que aportan y por el arraigo histórico. ¿Cómo voy a afrontar yo, cómo vamos a afrontar todas las que estamos aquí, un proceso de Frente Amplio sin que resuenen en nuestras cabezas los ecos de Convocatoria por Andalucía de Julián Guita? ¡Es imposible! ¡Es imposible! Iríamos cojos y cojas. Iríamos cojas. Por tanto, las organizaciones políticas son clave por su arraigo, por sus recursos humanos, materiales, institucionales, por su experiencia, porque tienen un proyecto que los dota de sentido y hacen falta proyectos de largo recorrido que evidentemente se conjuguen, no se tiene que imponer ninguno sobre encima del otro. Y por último, porque necesita nuestra gente una referencialidad ideológica. La necesitan una brújula. Igual que cuando uno va a lo largo y ancho de Andalucía y yo veo la montaña del Indio de los Enamorados, cuando voy llegando a Antequera, ya sé dónde tengo el este, el oeste, el sur y el norte. Pues la gente necesita una brújula y eso lo aportan las organizaciones políticas. Pero también son importantes los ciudadanos que se van a vincular y se tienen que vincular a título individual. Y no les resto importancia, están al mismo nivel. Simplemente que son complementarios. ¿Y por qué son tan claves en este proceso que se sume nuestro vecino, nuestra vecina o el líder del comité de empresa con el que nos vimos hace 3 meses porque querían aplicar un ERE en su empresa? En primer lugar, porque hay que extender de manera capilar el proceso. Y nosotras y nosotros llegamos hasta donde llegamos. Para que se extienda de manera capilar por la sociedad hace falta que la gente independiente sea parte y motor de ese proceso. En segundo lugar, porque hay que romper con los prejuicios que dividen a nuestro pueblo de sus organizaciones políticas de naturaleza popular. Y se rompe ese prejuicio cuando nos ven yendo juntos y juntas personas de partidos políticos y personas sin su carné con un objetivo común. Hay que romper ese prejuicio que ha metido la derecha, la ultraderecha, para hacer más débil a nuestro pueblo. No solo para debilitar a las organizaciones políticas. Debilitando a sus organizaciones políticas, debilitan la capacidad del pueblo para poder defender sus intereses. Y por último, porque la ciudadanía independiente es clave para robustecer, dar músculo y hacer de este proceso algo cualitativamente diferente y superior a una suma de siglas. Por lo tanto, ningún reparo por mi parte en la importancia de la ciudadanía independiente y de las organizaciones políticas. Y aquí, ¿cómo establecer esa relación? Yo aquí me he guiado por el sentido común que en su momento le escuché al compañero Ángel de la Cruz. Y él planteaba algo de sentido común que no es nada fácil de hacer. El sentido común no necesariamente entraña simplismos, al contrario, a veces esconde difíciles dilemas en su resolución. Hay que organizar esa relación en torno a 3 cuestiones, entre la ciudadanía independiente y las organizaciones políticas. En torno a la propuesta política y programática, en torno a la participación en la toma de decisiones, véase, primarias, y en torno, por supuesto, a la expresión electoral. Esos 2 actores clave, organizaciones políticas y ciudadanía independiente, tienen que solventar su relación en esos 3 ámbitos para que el Frente Amplio efectivamente sea algo más que una suma de siglas. Y ya termino. Me hacía 2 preguntas más. ¿Qué ha de conformar la identidad política e ideológica de este Frente Amplio? ¿Y cuáles son los vectores políticos sobre los que esto tiene que transitar? Y en cuanto a qué ha de conformar la identidad política, pues
sinceramente, yo creo que tenemos que apelar a dos cuestiones. La primera a la que tenemos que apelar es a los intereses, no etiquetas ideológicas, intereses materiales, cotidianos de la mayoría social. Apelar a los intereses de las familias trabajadoras, de nuestros jóvenes que se han tenido que ir fuera, de las pequeñas y medianas empresas asfixiadas por fondos de inversión o por grandes multinacionales, de las cooperativas, a los intereses, sea de izquierda, de derecha o medio pensionista, me da igual. Aquellos que se han ido a Madrid, aquellos agricultores engañados por unos pocos, aquellos que han hecho una huelga del transporte porque les han subido los combustibles, a sus intereses, quitando las etiquetas que puedan estar en este momento dividiéndonos. Sin esos intereses materiales de la mayoría social, no construimos una identidad que sea realmente transformadora. Estaremos haciendo otra cosa que quedará muy bien en campaña electoral probablemente, pero no será útil al pueblo que tiene, en este caso, ser protagonista del proceso político. Eso significa... Eso significa que tenemos... Perdona que corte, pero es que como tienen que intervenir Alberto, estoy apurado, así que voy ahí, ¿vale? Que va a tocar el timbre. Así que hay que apelar a las desigualdades. Desigualdades sociales de renta, por supuesto, pero también desigualdades de género, porque eso también son los intereses materiales de la mitad de la población andaluza. Y también hay que apelar a la crisis climática, porque ahí estamos viendo ya como gran parte de la población lo está viendo en el día a día. No solo agricultores y ganaderos que ven que están en riesgo su modo de vida y la de sus hijos si esperaban vivir de eso, también de la gente que vive en las ciudades, por cuestiones de polución y por otros temas. Por lo tanto, los intereses materiales apelan a las desigualdades de género y sociales y apelan a la crisis climática. Y al otro que tenemos que apelar es a los valores. Y cuando hablo de los valores, de lo que estoy hablando es de construir un imaginario colectivo. Si no hay un imaginario colectivo que trasciende la realidad presente, es difícil vincular un proceso a la mayoría social. Es difícil ir más allá de los que ya estamos convencidos. Intereses y valores para construir un imaginario colectivo. Y ese imaginario colectivo y esos valores tienen que ver con lo que tradicionalmente el mundo de la izquierda ha enarbolado. Tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con la cooperación, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con un marco democrático, y aquí es donde digo, no ha de ser solo un frente de izquierdas, un marco democrático de carácter progresista, donde caben muchas y muchos en esta situación, y me voy al contexto, de excepcionalidad democrática. Porque si no nos metemos en la cabeza que estamos en una situación de excepcionalidad democrática, nos quedaremos con alianzas cortas para el enemigo tan fuerte que tenemos enfrente. Y así, y desde ahí, desde los valores y desde ese imaginario colectivo, es como hay que construir una esperanza. Construir una esperanza no es vender una burra. Es darle a alguien un motivo por qué luchar. Y eso es lo más sagrado para quien crea en el Dios que quiera creer, lo más sagrado para quien se implica en política. Dar un motivo por lo que luchar es necesario en esa construcción de una identidad, de un frente amplio, que no solamente va a ser por bajar el precio de los alquileres, va a ser por poderte emancipar y tener un proyecto de vida, algo que niega el neoliberalismo y que niegan los partidos del régimen. ¿Cuáles son? Y es la última pregunta que me respondo, la última de las tonterías que quizá en ese coche le estuvimos dando vueltas. ¿Cuáles son los vectores políticos que han de configurar el Frente Amplio? Pues aquí no he sido muy original, pero no por ello no es necesario afianzarlo. Los vectores políticos sobre los que ha de transitar el Frente Amplio y, por lo tanto, que sean demiurgos de ese bloque político y social, de ese bloque histórico, ha de ser el primero, el andalucismo de izquierda. Y hablar del andalucismo de izquierda, que es uno de los vectores que tiene que ser consustanciales a ese Frente Amplio, es entender perfectamente la condición de periferia de Andalucía en el capitalismo español y cómo hemos de superar esa relación de dependencia para que nuestro pueblo viva con dignidad. Hablar de andalucismo de izquierdas en el Frente Amplio es entender perfectamente que nuestro país es un Estado plurinacional y que el horizonte para Andalucía y para el resto de pueblos en nuestro país es una España federal. Es entender, porque estamos en Andalucía, que no hay futuro sin reforma agraria. No hay futuro sin reforma agraria en Andalucía. Y es entender
que los fondos buitres en nuestra tierra se están haciendo con todo y hay que ponerles pie en pared porque están limitando la soberanía y el futuro de nuestro pueblo. El andalucismo de izquierda. Y también el otro vector tiene que ser, ¿cómo no? Perdón, el republicanismo. Y hablar de republicanismo es hablar de dos cosas. Es hablar de democracia, democracia política, por supuesto, democracia política, democracia social frente a las desigualdades y democracia económica. Por lo tanto, implica también hablar de soberanía. Democracia y soberanía son los dos pilares sobre los que se edifica en nuestro país, no hablo de otros, lo que es la cuestión republicana. Y por último, no podemos entender este Frente Amplio y lo que queremos hacer sin los vectores del feminismo, del ecologismo y del socialismo. Desde ahí transformaremos nuestra tierra. Desde ahí podemos construir un nuevo país, amigos y amigas. Así que me callo ya. No tengamos ningún miedo, porque no tenemos nada que perder y el pueblo nos lo está pidiendo. No defraudemos las ilusiones legítimas de un pueblo que está harto de estar resignado y contribuyamos a organizar a la ciudadanía, porque organizando a la gente se da el tránsito de la potencia al poder. Así que mucho ánimo y ningún miedo con lo que se nos viene por delante.